De los escaños a la poltrona, el tema de las puertas giratorias es uno de los temas de la agenda política de los últimos tiempos, y un veterano, un periodista con muchos años en esto, Luis Miguel Montero, periodista y documentalista de Interview, le ha dedicado una buena investigación, un buen libro editado por la Esfera de los Libros, y vamos a hablar unos minutos sobre este fenómeno de las puertas giratorias y quiénes son los que benefician y, como siempre, los que acaban pagando la factura, que son los ciudadanos. ¿Qué tal, Luis Miguel? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Muy Periodista buenos días. Digital. Muchas gracias. Ahí tengo un amigo, Ujú, un ex redactor de esta casa, ujú, que defendía el tema de las puertas giratorias. ujú, Decía que, bueno, que efectivamente en las empresas hay veces en los cuales conviene tener ujú, a gente con trayectoria, ujú, que haya pasado por los pasillos del poder, porque eso a la larga redunda en beneficios para la empresa. Desde el punto de ujú. vista lógico, no parece una jugada empresarial descabellada. No, claro, vamos a ver, esto es como todo. A la empresa, evidentemente, a las empresas o a las grandes empresas españolas, a las grandes multinacionales, les viene muy bien tener un político entre sus filas. Eso es obvio, ellos juegan a lo suyo, que es pues a intentar contratar a quien les va a beneficiar en su negocio a futuro, ¿no? Que son, bueno, pues la gente que ha estado cerca de los pasillos del poder y gente que controla las instituciones y saben cómo manejarse en ellas, ¿no? Entonces, obviamente, desde ese punto, bueno, pues las empresas juegan a lo suyo, que es hacer dinero, intentar ganar más dinero. El problema no son las empresas, el problema es quién se presta a ese juego y por qué. Y a la larga y definitiva, el problema es que eso nos viene mal al ciudadano, porque eso nos acaba costando dinero, mucho dinero. Pero si al fin y al cabo una eléctrica decide tener en sus filas a un Mm. gas natural, en el caso de González, o en el caso de Aznar, o una editorial decide pagar 70.000 euros Ujú. por unas memorias a Zapatero, Mm. al final es su dinero, ¿o no? Sí, 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 no, sí, sí, en el libro la crítica no es tanto a las empresas como a los políticos, que hacen su agenda con el dinero de los ciudadanos, porque somos quienes le pagamos el sueldo, y luego, una vez que han hecho su agenda, se pasan a la empresa en vez de revertir esos posibles contactos o esa posible sabiduría que el político ha acumulado durante toda su trayectoria política, ha acumulado, no la revierte en el ciudadano, que es quien le ha estado pagando el sueldo durante los últimos 20, 30 y hasta 40 años en algunos Sí, casos. muchas veces vemos a veces intercambio de favores en Ujú. diferido, ¿no? Es decir, tú como político me has beneficiado, cuando tú dejes la política siempre habrá Una un puerta, sillón o una puerta una puertecita abierta para ti. en mi empresa para ti. Ese es el Eso lo problema. han hecho multinacionales, pero también lo han Mm. hecho empresas, Sí, que no por cotizan en bolsa o que ejemplo, no. Mm. la Prisa de Polanco o la de Cebrián también lo ha hecho, ¿no? Sí, claro que sí, sí, claro. Hay políticos en consejo de administración de empresas editoriales y de periódicos y bueno, pues de muchas horas. Luis de Guindos, sin ir más lejos, actual ministro, fue consejero de Unedisa Editorial, por ejemplo, Es hace verdad muchos que años. Pero, chirría un poco. claro, Chirria, desde el punto de vista ético, quiero decir, hay un dato esclarecedor en todo esto, que es que en 40 años de democracia, por ejemplo, en España, no ha habido ningún político, ningún diputado que se haya dirigido a la mesa del Congreso y haya dicho, oiga usted, que ha venido a verme tal empresa para intentar que yo gestione a favor de ella tal legislación. Y en 40 años de democracia eso es técnicamente imposible. Que no haya habido ante la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, una denuncia por ese tema, ¿no? O sea, con lo cual ya ese es un dato que chirría. Bueno, hay muchos datos que chirrían dentro del libro, ¿no? Por ejemplo, las ILPs, ¿no? O sea, en 40 años de democracia, ¿Qué son las las ILPs? ILPs son las iniciativas legislativas populares, ¿no? Por el cual un ciudadano o un grupo de ciudadanos presenta iniciativas legislativas al Congreso, ¿no? Quiere decir, quiero que se haga una ley para que en mi barrio no pasen los aviones por encima, por ejemplo, ¿no? Pues esas iniciativas legislativas populares, que han sido cientos, creo que recojo el dato de 190 y tantas iniciativas legislativas populares, ninguna ha prosperado. O sea, ninguna ha prosperado, pero no ha llegado ni a tramitarse. ¿Cómo es posible? O sea, tan tontos somos los ciudadanos que en 40 años de democracia no sabemos lo que queremos o lo que no queremos y nadie nos ha hecho caso. Ahora, no hay, más allá de que efectivamente chirría, y no, España no es un caso aislado, también lo No, vemos, aquí han mucho venido menos. un candidato a presidente como el señor Al Gore, han venido los Clinton, todos han dado charlas, Claro que sí. Tony Blair se ha forrado dando charlas y conferencias, aunque no sé si ellos han tenido también sillones en consejo de administración. No, claro, quiero decir,
no es tanto problema que tú contrates a no sé quién para dar una conferencia, que al fin y al cabo es una cuestión puntual y tú crees que te puede aportar algo, Hombre, Al Gore o Bill Que Al Gore Clinton. cobre 50.000 euros del erario público por dar una charla sobre el cambio climático, Sí, el problema es también que, chirría, ¿eh? sí, hombre, chirrea muchísimo, pero el problema es que alguien se los paga. Quiero decir, Sí, ¿por se lo qué? hemos pagado nosotros, Claro, lamentablemente. primero es que alguien se los paga. ¿Y por qué? ¿No? Esa es la pregunta que habría que hacerse. ¿Quién y por ¿Qué qué? hay detrás? Claro, ¿qué hay detrás? ¿Quién y por qué? Y el problema, como siempre, el del que no hay detrás es la transparencia, ¿no? Que en España no hay cultura de la transparencia. Queremos parecernos a Estados Unidos en muchas cosas, pero las cuestiones básicas, como saber con quién se reúne mi diputado, cuándo, por qué es lo que han hablado, qué acta han levantado y cómo puedo verla, en eso, por ejemplo, que Estados Unidos es una democracia tipo, que en eso lo tienen muy controlado y lo hacen súper bien y son o intentan ser muy transparentes, por lo menos de cara al público. Aquí, por ejemplo, no se ha logrado en 4 años de legislatura, o ya, bueno, 5 años casi, ¿no? Que llevamos de legislatura, no se ha logrado, pero porque la comisión encargada de hacerlo, por ejemplo, no se ha puesto ni de acuerdo en cómo conformarse. Lo Pero cual es ya por esa, quizás, eso de que la línea entre lo privado y lo público es en nuestro difusa, ¿no? país no se Muy sabe difusa. por dónde Hombre, es traspasa, que eso ¿no? es un gran problema. Efectivamente, utilizar recursos públicos para defender intereses privados. Yo en el libro recojo algún caso, ¿no? De algún senador del Partido Popular que le tuvieron que llamar al orden porque defendía intereses de una comunicadora, de una operadora de telecomunicaciones muy importante, y le tuvieron que decir, oiga, ¿A quién te refieres? en el libro había ¿Santiago Lanzuela, no, el senador de no, Aragón? él es diputado. No, Santiago Lanzuela es un diputado que se jubila hace poco y entra en Red Eléctrica Española, a propuesta de la SEPI, ¿no? No, no, hablo de otro senador del Partido Popular, luego sí que lo buscamos el nombre, no me acuerdo muy bien cómo es, que llega la operadora en cuestión, presenta en el Senado, hablan con el Grupo Popular y le dicen, oiga, que es que esto nos viene fatal a nuestros intereses, porque en ese momento había una guerra entre operadoras, ¿no? Entre dos grandes. Nos afecta mucho a nuestros intereses, por favor, esta ley no puede salir adelante, en el Senado hay que tumbarla. Y el senador del Partido Popular pues se pone a trabajar para tumbarla. Y tumbarla significa que vas en contra de los intereses del ciudadano porque estás creando un monopolio, ¿no? A favor de esa operadora. Entonces, desde el Grupo Popular incluso le tienen que llamar a la orden y decir, hombre, retira esta moción porque esto ya da el cante, ¿no? Ahora, uno piensa en que esto solamente pasa en grandes multinacionales, pero por ejemplo en el sector periodístico Mm, tenemos un grupo audiovisual como el Grupo Sequoia que ha contratado a ex directivos de Televisión Española y también sobre todo a políticos. Tiene a Miguel Ángel Rodríguez por en su ejemplo. consejo de administración. ¿Por Mm. qué? Pues porque le abre puertas dentro de los laberintos del Claro, poder. sí, Porque esto seguramente. funciona así, Luis Miguel. Claro, y seguramente le habrá puertas y le consiga contratos y seguramente tenga la potestad de poder levantar un teléfono y hablar con no sé quién que maneja los presupuestos para contratar no sé qué productora y en fin, etcétera, etcétera. Claro, Sequoia hace lo que hacen muchas otras grandes o importantes, a otro nivel imagino o con otro volumen de negocio, ¿no? Que es intentar aprovechar los contactos o la red de contactos que tenga en este caso el señor Rodríguez, ¿no? Que imagino Es pues que que aquí si no hay será mucho aquí más. si no hay poder de lobby, aquí si no asomas la cabeza Ah, claro. y, y no dices, de alguna manera no te haces ver, te pierdes licencias, te pierdes canales de televisión, Mm. te pierdes concesiones. Sí, sí, claro, pues lo mismo que pasa a nuestro nivel, a nivel periodístico, a nivel de los grupos o empresas de comunicación, pues pasa a otros muchos niveles, ¿no? Pues a nivel pues, de las eléctricas, de las gasísticas, o sea, imagínate, yo no creo que el señor Aznar sepa lo que es ni es un enchufe ni haya cambiado nunca uno en su vida, ¿no? No imaginas yo González Colombo, Butano tampoco, cambiándola y tal, De ¿no? eso no, pero de enchufes sí, creo que de los otros enchufes sí Ah, sí, seguramente tiene sí, que de haber. eso sí. En tu libro Hay un le capítulo dedicas un dedicado, sí. capítulo a los enchufes. Bueno, otra práctica muy habitual, ¿no? Sí, muy extendida. Hay varias modalidades muy diferentes, ¿no? De puertas giratorias. Una es, bueno, yo no puedo, pero como yo no puedo, te voy a hacer un favor a ti o a un familiar tuyo para que dentro de X tiempo tú me hagas el favor a mí o a un familiar mío, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea era muy común que, ya sabes que cada eurodiputado puede nombrar a un asistente sin tener que decir cómo ni por Sin qué, tener que ¿no? dar A explicaciones, dedo, sin tener vamos. que dar explicaciones. Y un asistente de la Unión Europea puede cobrar unos 3.000 y pico euros mensuales Sí, tranquilamente, está ¿no? muy bien. Aparte de dietas y tal, etcétera, etcétera. Pues entonces, como era muy cantoso nombrar de asistente pues a un familiar mío, bueno, pues yo, que soy, imagínate, diputado socialista, nombro un asistente a un sobrino tuyo, que eres diputado del PSOE por Ciudad Real, me lo estoy inventando, Sí. ¿no?
Bueno, pues tú, como eres diputado del PSOE por Ciudad Real, cuando llegue el momento de mandar en tu provincia, que eres concejal o estás en la Diputación Autonómica y tienes la potestad de nombrar un asistente también a dedo, pues vas a nombrar un sobrino mío, ¿no? Entonces, eso es una práctica súper extendida y súper común. Y si coges la lista de los asistentes del Parlamento Europeo, ves los apellidos, ¿no? Que todos son apellidos que Ahora, te suenan. ahora, Luis Miguel, en tu libro solamente se ven ejemplos del PP y del PSOE, pero Mm. la nueva política también ha incurrido en eso que tanto Hablo, criticaba, ¿no? Como la puerta sí, puertas claro, giratorias. Hay un capítulo que dedico a las fuerzas emergentes, sobre todo Podemos y Ciudadanos, A ¿no? ver. Hablo de las empresas de Podemos. Podemos, en su mesa nacional, en su estructura del secretariado general más importante, cuento de todos y cada uno de ellos las empresas que tienen y las empresas que participan, que hay muchas y trabajan en muchas, ¿no? Y yo digo, el libro está escrito El mismo, el justo. partido de Pablo Iglesias, Sí, el que iba a la sí. Sexta con la lista de todos los políticos del PP y Sí, del ellos PSOE que estaban en las trabajan en eléctricas. empresas, sí, tienen empresas propias, empresas a otro nivel, evidentemente, ¿no? No, Incluso, pero el problema no son las empresas propias, el problema es quiénes la financian. sí, Porque en ese caso parece que no se habla de puertas giratorias. Cuando tú has trabajado, por ejemplo, como vamos a poner un caso, un diputado de Podemos, Chema Guijarro, que ha trabajado de asesor del gobierno de Correa cobrando hasta el año 2014, y luego viene aquí y se instala en el Congreso de Diputados. ¿Eso no es una puerta giratoria? bueno, pues habría que, efectivamente, habría que ver exactamente qué ha hecho para el gobierno de Correa, ¿No le que debe es, Podemos favores a que, Venezuela? que sí, le debe de poder, sí, seguramente le deba favores. Entonces, claro, vamos a ver, pues habría que, esto es como todo, insisto, es la transparencia. Si tú al final vienes y dices, mire usted, yo he estado trabajando para el gobierno de Venezuela, de Ecuador, de la Conchinchina, y he hecho esto, he influido en esta legislación en este sentido, pues yo creo que no, que nadie se tiene que tirar de los pelos y mesar los cabellos, ¿no? Y escandalizarse. Simplemente yo creo que habría que ser mucho más natural y decirlo, mire usted, yo me dedico a asesorar a gobiernos extranjeros. Y resulta que en el asesoramiento a gobiernos extranjeros, a lo mejor he ido en contra de los intereses nacionales en algún momento, o no, o a favor, porque todo puede ocurrir. Pues tú lo dices, si al ciudadano le informas y lo sabe, el ciudadano decide lo que hace con su voto. 3 ejemplos. Arias Cañete, el ministro Morenés Pedro de Morenés. Defensa, Pedro Morenés, Bueno, y Moratinos. yo los llamo los Messi y Ronaldo de la política. Son los que las empresas se rifan. Claro que sí, evidentemente. Bueno, Arias Cañete son ejemplos un poco diferentes. Arias Cañete es un empresario metido a político. Es decir, él, su vida ha sido la vida empresarial, le ha manejado siempre los negocios del transporte de crudo, de petróleo, en fin, su familia es de toda la vida. De hecho, Se ha dedicado. estuvo a punto de no ser comisario Claro, europeo, comisario europeo por ¿no? aquello, Por tuvo los que pasar, intereses que tenía un con el sector. examen ante el resto de comisarios europeos y el Parlamento Europeo, ¿no? Claro, efectivamente. Y Morenés, ese que Pedro decía Morenés, que Chávez era amigo de España cuando cuando compraba compraba armas, sí. Bueno, seguimos vendiendo armas a Venezuela, ¿eh? Claro, por ejemplo, Pedro Morenés, que ha sido un hombre toda la vida de la empresa armamentística, además, quiero decir. Que fíjate que son empresas que no cotizan en el IBEX, pero sin embargo tienen un volumen de negocio brutal, ¿no? O sea, no todas las empresas que cotizan en el IBEX, No, dijéramos, claro. son las que se benefician de las puertas giratorias. Claro. Como tú decías antes, hay otras muchas Hay empresas otras. que aparentemente son más pequeñas, pero es mentira, porque tienen un volumen de negocio brutal, que no cotizan en el IBEX y están un poco fuera del control de la CNMV. Claro, que cotizar en el IBEX implica mayor transparencia. Claro, tienes que rendir cuentas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y tienes que decretar que todos los años decir lo que has pagado en sueldos a no sé quién, ¿no? Claro, si tú no cotizas en el IBEX, no tienes esa obligatoriedad, tampoco tienes que decir a CNMV quién trabaja para ti, cómo y por qué, ¿no? ¿Qué va a pasar a nivel legislativo? ¿Esto hay manera de poder...? Sí, claro que manera. ¿Hay medidas para que esto sea más transparente? ¿Hemos avanzado en algo en este tema? No hemos avanzado nada, pero porque no hemos querido. O no han querido. O sea, yo creo que el ciudadano sí quiere, el que no quiere al final es el político. Fíjate que hay una oficina de conflictos de intereses que se creó en el 2005 que depende del Ministerio de Hacienda, Economía y Hacienda, ¿no? Ahora ya solo el Ministerio de Hacienda. Quiere decir que Cristóbal Montoro es el jefe último de esa oficina, dijéramos. Si ocurriera algo y hubiera que investigar a Cristóbal Montoro, porque imagínate... El Montoro, el del despacho, el que tenía un despacho. Cristóbal Montoro, el que tenía un despacho y sus hermanos siguen teniendo un despacho profesional, efectivamente, que trabaja pues, en algunas cuestiones. O sea, que ponen al lobo a cuidar de las gallinas. Claro, tú imagínate, ¿no? Entonces, claro, si Montoro se tiene que sancionar a sí mismo, o se tiene que investigar a sí mismo, o un funcionario que esté por debajo del ministro,
tendría que ser encargado de llevar esa investigación, a él o a Beteta, por ejemplo, ¿no? Pues tú imagínate. Oye, ser expresidente es un chollo, ¿no? Dices en el libro. Sí, ser expresidente en España está muy bien. Tú fíjate que todos los expresidentes han renunciado al sueldo del Consejo de Estado, que era de unos 80.000 euros al año, más o menos. Y tal. ¿Por qué? Porque, hombre, ganan más fuera. Claro, luego Aznar se va ahí a las empresas de Murdoch. Por ejemplo, cobra Felipe por González conferencia un pastón. Se va a ver a su amigo el mexicano Slim. Felipe González, efectivamente, bueno, pues se va a sus Zapatero sus todavía negocios. no ha encontrado un amigo Zapatero millonario. Hay que buscarle uno. está en una ONG alemana. Hay que En este buscar- momento trabaja por una ONG alemana. No sabemos qué Bueno, sepa hace alemán. negocios en Cuba también, pues se lo ha llevado a Moratino Bueno, sí, se la ahí lleva. a ver a Raúl Castro. Sí, se lo lleva, pero se lo lleva de paseo, dijéramos. Claro, en el caso de Moratinos es un poco el que estábamos hablando antes, junto pues el de Elena Salgado. Elena Salgado, por ejemplo, directamente se inscribe en el registro de lobbies de Bruselas. Dice, bueno, pues yo, ¿por qué? Lo vista con toda la cara, ¿no? Sí, sí, dices, yo me inscribo en el registro de lobbies directamente, ¿no? Soy abogada y trabajo para tal, y me inscribo en el registro de lobbies, sin ningún problema. Es curioso verlo en gente de la izquierda, porque claro, supuestamente son cosas que te ellos esperan más de la que derecha. ellos pelean, claro, ellos que están Creo más de la ocupados luchando por cambiar el mundo, luchando por cambiar el orden internacional y tal, y a la primera se apuntan a lo de la izquierda, una agencia de lobby, ¿no? y lo de la derecha es muy relativo, siempre en política, ¿no? Claro, o sea, Ciudadanos que es izquierda y derecha es complicado. Lo de la izquierda y las derechas en el mundo de la política y los negocios, como hablabas antes, hay una tienes que línea escribir, superdifusa. se lo decía también a Yolanda González, que también ha escrito otro libro Sí. en esta colección, tienes que escribir otro ahora sobre los temas de todos los enchufados que han metido las Colau, las Manuela Carmenes y demás, ¿no? Sí, hablo de los enchufados de Carmen y de Colau, también me ha dado tiempo a meterlo, me dio tiempo a meterlo en el libro. Había visto Me dio que tiempo. sí llegaste a meterlo del caso Aristegui y Gómez de la Serna, que también es un escándalo. Claro, que me dio tiempo, sí. Sí, porque esto es un libro que iba a salir justo antes de las elecciones, pero decidimos posponerlo para después de las elecciones, bueno, para que no nos acusara nadie de intentar hacer Con lo nada, cual no veo que haya muchas esperanzas tampoco en estos que han venido a regenerar ¿De cambio? la política, ¿no? No, yo no le veo muchas esperanzas a nadie. O sea, en general yo soy un descreído ya. No, entiendo que no va a haber mucho, pero insisto, porque los ciudadanos, dentro de nuestras posibilidades, no nos ponemos brutos. Es decir, si al final dijeron, ¿Pero mira, qué ustedes, que vamos a ustedes, hacer? ¿Tomar el Congreso? ¿Qué nos queda? bueno, nos queda seguir votando. No sé a quién, eso ya Sí, va a ser más complicado. Si pero- todos hacen lo mismo, al pero, final. claro, es que ese es el problema de la clase política, que al final... Pero no solo es la clase política, también es el mismo empresario. Bueno, sí, bueno, esa es otra, O sea, esa es la segunda parte, ¿no? Si habría un empresario que dijera, no, mire, ¿cómo voy a contratar a un político? yo en ¿Cómo voy a esto no tener yo a un trabajo, político? claro. No, mire, yo voy a buscar esas concesiones o esas licencias, las voy a buscar como Dios manda, no mediante haciendo lobbies o pagando comisiones o lo que sea. Fíjate que Felipe González en Gas Natural a quien sustituye es a un ingeniero bioquímico en su momento, ¿no? O sea, dejan afuera Quiero un decir, profesional dejan fuera de a un carrera. profesional de Harvard, además un tipo que tiene un máster en Harvard, que había estudiado toda su vida pues, en el mundo de la energía, que tenía varios, pues ya te digo, tenía un máster en Harvard, había estudiado en Estados Unidos, que un señor muy preparado, ¿no? Pues le dejan fuera del Consejo de Administración para meter a Felipe González, ¿no? Que insisto, que seguro No, que y lo a ha cambiado. Moratinos, por ejemplo, lo recibe el mismo Raúl Castro, Claro. con honores de Estado, mientras unos meses antes habían dejado plantado Al ministro de pobre García Exteriores, Margallo, ¿no? ¿no? Al ministro de Exteriores. Pero claro, cuando uno va con Efectivamente. negocios, Es otra historia. es otra historia, ¿no? Claro, O sea, se abren muchas más puertas, ¿no? sobre todo No, en un el país propio- comunista, claro. Claro, y el propio Zapatero, ¿no? Que nunca en su vida, como jefe de Estado, había bajado a Guinea Ecuatorial y viaja a Guinea Ecuatorial acompañando a Moratinos y a Bono, ¿no? Y en su No te has vida- dado tiempo de Bono, ¿no? Sí, Bono, sí, también. Bono, sí, ¿También está. aparece? Sí, están todos. No se me escapa ninguno. Bono tiene muchos negocios en Guinea Sí, Ecuatorial, ¿no? muchísimo, sí. Toda una democracia, por otro lado. Sí, claro. exacto, sí. País muy democrático, sí. En el que vamos... Bono viaja con frecuencia, además, a Guinea Ecuatorial, sí. Bueno, imprescindible este libro de Luis Miguel Montero, periodista de Interview, El Club de las Puertas Giratorias. Ha sido un placer tenerte aquí. No, Gracias. muchas gracias a ti por invitarme.